Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Gracias por estar con nosotros a través de estas plataformas. Les bendecimos en el nombre del Señor. Esta tarde vamos a seguir el mensaje que tuvimos la semana pasada, hablamos de 11 reglas generales, que está basado obviamente en esta serie que estamos en el segundo libro del apóstol Pablo a Timoteo, la cual hemos llamado palabras finales. El encargo que el apóstol Pablo le hace a este joven predicador. Y la semana pasada tomamos el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 2, donde hablamos acerca de ese encargo que le hace Pablo a Timoteo, donde le dice que sea y que trabaje como un buen soldado de Jesucristo. Y que dice el apóstol que ningún soldado que se enlista se enreda en asuntos civiles. Están basados en los versículos 3 y 4. Entonces, de esos dos versículos sacamos estas 11 reglas generales, que son 11 reglas generales que son dadas al ejército o a cualquier ente del ejército. Y son estas reglas generales que cada soldado debe de conocer y debe de saber para poder ejercer bien su trabajo. Y ese es el punto. Entonces, la idea es de que queremos ver cómo esto se relaciona con nuestra vida diaria como cristianos. Cómo estas reglas generales las podemos aplicar, estas reglas generales militares, las podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Hoy vamos a hablar de las últimas 6. De la número 6, la regla número 6 dice que se debe de recibir, obedecer y transmitir al centinela que me va a revelar todas las órdenes del comandante. Aquel centinela que te va a relevar, que viene detrás de ti. Dice que debe recibir, obedecer y transmitir todas las órdenes que te ha dado el comandante en jefe. Ahora, ¿cómo aplicamos esto nosotros? Nosotros entendemos que tenemos que tener nosotros mucho cuidado de transmitir. Primero debemos de recibir esas órdenes. Las órdenes ya las ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y esas órdenes son de múltiples, de cómo caminar, cómo vivir en la vida cristiana, cómo ser un buen creyente, cómo puede ser un buen soldado de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, Pablo desafía a Timoteo a tomar las palabras que él mismo le ha dado a Timoteo para que las transmita a otros hombres, a otros buenos soldados, para que puedan ejercer también su ministerio. Ahora, cuando hablamos de transmitir, en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 6, versículos 5 y 7, son un pasaje bastante conocido del Antiguo Testamento, donde el Señor le decía al pueblo a través de Moisés: amad al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le decía al pueblo de Israel, dice: estas palabras que yo te mando deben estar guardadas en tu corazón. Y luego las vas a transmitir. Fíjense la palabra, las vas a obedecer primero y luego las vas a transmitir a tus hijos, a las nuevas generaciones. Entonces, nosotros tenemos que darle estas instrucciones a aquellos que vienen detrás de nosotros, aquellos que nos van a relevar de nuestro trabajo, de nuestro ministerio.
Y la semana pasada mencionábamos que para el creyente no hay un punto de jubilación. El tiempo de jubilación, el tiempo donde alguien nos va a relevar en nuestro trabajo, es el día que nos vayamos con el Señor. Por lo tanto, debemos transmitir, debemos obedecer, recibir las órdenes. Eso creo que debe estar claro. Nosotros hemos recibido voluntariamente las normas, las reglas, las normas de la palabra de Dios. Debemos de obedecer y debemos transmitirlas a aquel centinela o aquel vigilante, aquel soldado que viene detrás de nosotros. Es importante entender esto, que Dios no nos está mandando a que nosotros transmitamos nuestras propias ideas o nuestras propias opiniones. Eso es común en el día de hoy, de transmitir nuestras propias ideas, de transmitir nuestras propias opiniones, de transmitir incluso, de tener cuidado de transmitir tradiciones en vez de convicciones, de transmitir a veces religión. Tengamos cuidado de no hacer eso porque nos encontraríamos entonces, debemos de asegurarnos de que lo que estamos transmitiendo proviene directamente de la palabra de Dios y está alineada con la palabra de Dios. Entonces, debemos de recibir, obedecer y transmitir lo que hemos recibido de nuestro comandante en jefe, que es el Señor. Hay que recordar que las normas y las instrucciones, usted y yo no fuimos parte de crear esas normas y esas instrucciones. Esas las están escritas y fueron dictadas por el Espíritu Santo a aquellos hombres que fueron inspirados por Dios. Entonces usted y yo no tenemos nada que ver con estas normas, pero sí debemos de recibirlas, debemos obedecerlas y debemos transmitirlas. Segundo, como viene la número 7, regla número 7 o orden número 7. No hable con nadie excepto con quienes estén en el cumplimiento del deber. Estas son las órdenes a un soldado, a un militar activo. Dice que mientras está en el tiempo de vigilancia, en el tiempo donde está en su trinchera o en su caseta o en su lugar de trabajo, dice que no debe de hablar con nadie excepto con aquellos que están haciendo su trabajo también o junto con él. Ahora, ¿por qué esto es importante? Hay que tener cuidado aquí porque creo que debemos hablar con todas las personas. Nosotros como creyentes debemos hablar con todas las personas. Pero es cierto, y esto es importante entender, que a veces cuando nosotros estamos hablando, en vez de estar concentrados en lo que debemos estar haciendo y nos distraemos nosotros hablando de otras cosas o con otras personas y no estoy haciendo el verdadero trabajo, yo pongo en peligro no solamente mi vida, pero la vida de los demás que dependen de la seguridad que yo estoy aportando. Entonces dice la palabra en el libro, por ejemplo, en el libro de Proverbios, dice, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti, endereza las sendas, porque donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. En otras palabras, cuando nosotros normalmente podemos llegar a un punto de ser distraídos por otras cosas, por otras conversaciones. A veces nos distraemos de lo que estamos haciendo. Y no es que sean cosas malas a veces hay cosas que nos distraen como los deportes, el placer, a veces el querer descansar tiempo extra, etcétera, etcétera. Estas cosas no son malas, pero nos pueden distraer y dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado que hagamos y nos desviamos y nos apartamos y nos distraemos con otras cosas. Y obviamente que de pronto te vas a encontrar haciendo otras cosas muy diferentes de las que Dios te ha mandado a hacer. Por eso es importante que tener cuidado uno con quién uno conversa.
Hay personas que tienen la capacidad de desviarte, tienen la capacidad de distraerte en tu caminar. El proverbio que acabamos de leer dice que debemos nosotros de enfocarnos en lo que está enfrente de nosotros. Decía Pablo, vamos caminando como hacia el invisible. Debemos de enfocarnos en Cristo Jesús y mantenernos alertas en lo que Dios nos ha llamado a hacer. La número 8, dar alarma en caso de incendio o desorden o desastre. Recuerden, estas son órdenes militares. Debemos de dar alarma en caso de incendio o desorden o desastre. El versículo de Gálatas dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben de restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también pueden ser tentados. Ahora, fíjese bien, si alguien dice, está en peligro, alguien está caminando sobre el acantilado que tiene el peligro de irse al abismo, ¿no vamos a hacer algo por ellos? Debemos de tocar la alarma para que esa persona pueda haber ayuda, pueda haber una especie de alarma a esa persona para que no vaya a caer. Y si ha caído en pecado, el versículo dice que yo debo de ayudarlo, debo de levantarlo, debo de motivarlo hacia adelante, no pisarlo. ¿Cuántos de nosotros veríamos, por ejemplo, a uno de nuestros hermanos o hermanas en Cristo caminando hacia el borde de un acantilado y no le diríamos nada? ¿Lo ves en peligro? Y a veces tenemos esta tendencia, realmente siendo honestos, a veces lo que decimos es, bueno, eso no es mi problema, es problema de ellos. Ya están grandes, ya saben, ya conocen, etcétera, etcétera. Son frases que usamos. Pero en realidad, mis amados hermanos, no vamos nosotros a hacer algo sabiendo si la casa se está incendiando. O sea, en otras palabras, si hay un peligro inminente donde pueden perecer las personas, sin Cristo también. ¿No vamos nosotros a anunciarles, a tocar trompeta o a sonar una alarma para decir, hey, alguien está en peligro? Eso es lo que hacía un soldado. Si algo estaba pasando, había un incendio, había algún desorden o había algún desastre, este hombre tocaba la alarma para que todos pudiesen estar alertas y poder ayudar a esa situación. Es lo mismo en la vida cristiana. A veces podemos pensar, bueno, sí, es asunto de ellos. No, es asunto de todos. La Biblia es muy clara en esto. Dicen, no solamente nos preocupemos por nuestras propias cosas, sino por también las cosas de los demás. De vivir una vida que no sea self-centered, que le llaman en inglés, no, que no sea egocéntrica. Entonces, número 9. Llamar al comandante en cualquier caso no imprevisto en las instrucciones. ¿Quién es nuestro comandante en jefe? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro comandante. Esto es lo que nosotros llamaríamos oración. Esto es lo que llamaríamos oración nosotros. El creyente debe, si hay una instrucción que no conoce o no entendiste, debemos ir a Cristo, debemos ir a su palabra, debemos buscar, debemos llamar, debemos orar para pedir instrucciones, no solamente a Cristo, pero también podemos pedir instrucciones a otros hermanos maduros. Que nos instruyan, que nos den consuelo, que nos cubran, que nos protejan, que nos traigan la paz de Dios. Esto es lo que realmente implica de llamar al comandante cuando estemos en algún problema o algo inesperado esté pasando. Nosotros llamamos a eso, como dije, oración. La forma en que oramos y pedimos orientación a nuestro Señor Jesucristo. Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, dice que si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces,
Si estamos en alguna situación de esas, debemos de orar, pedir a Dios la fortaleza, pedir a Dios que nos cubra con su poder, pedir a Dios que nos instruya si necesitamos instrucción, que si estamos pasando por una situación difícil de peligro, que te recibamos consuelo, si hemos recibido pérdida, que recibamos consuelo, si estamos abrumados con cosas, que Dios nos traiga paz, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el llamar al comandante. Debemos de orar, debemos de buscarlo, debemos de ir a su manual de instrucciones, que es la palabra de Dios. Número 10. Adorar a nuestro comandante en jefe. Más bien, en la orden militar sería saludar, honrar a nuestro comandante en jefe. Pero nosotros le hemos puesto adorar a nuestro comandante en jefe. Nuestro comandante en jefe debemos de darle a él la honra y la gloria y los méritos porque son de él como creyentes. En un militar, si viene un oficial o el comandante o un oficial superior, ese soldado tiene que saludarlo, darle su honor, reconociendo su rango y reconociendo su posición superior, debe saludarlo y respetarlo. Nosotros reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro comandante en jefe y Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, todo nuestro amor, todo nuestro servicio, todo nuestro ser debe de estar sumergido a Él. Colosenses dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Debemos nosotros estar en esa posición. Oye, nuestro oficial en mando merece nuestro saludo, es digno de toda nuestra adoración y es digno de toda nuestra alabanza. Número 11, para terminar, estar atento por las noches, estar atento en la oscuridad. El enemigo, por lo general, siempre va a venir a atacar durante la noche. Normalmente atacan durante la noche. El enemigo traza todas sus procesos de investigación hacia su contrario durante las noches. Y es cuando el soldado que está en posición de guardia debe de estar atento durante la noche. Nuestros enemigos son bastante astutos y les gusta venir durante la oscuridad y durante los momentos difíciles de nuestra vida. Cuando estás pasando por esos momentos complicados, difíciles, donde vienen las dudas, donde vienen toda esa ansiedad, el enemigo a veces se aprovecha de eso para mantenerte oprimido, para destruirte, incluso también podríamos decir para tratar de quitar la atención de Dios, para que tú quites la atención o tu mirada de Dios. El enemigo puede usar incluso las circunstancias familiares, matrimoniales, con los hijos, puede usar incluso situaciones cuando hay abundancia o cuando hay escasez. Satanás tiene la habilidad de poder usar estos momentos de oscuridad en nuestra vida para atacarnos y destruirnos y causarnos daño. Es importante entender esa parte. Por eso Lucas 21:36 dice: manténganse despiertos y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder. Esa era la recomendación del Señor Jesús a sus discípulos. Manténganse despiertos, orando. Es más, también Jesús dijo ilustró esto con una parábola donde hablaba de las 10 vírgenes, que decía que eran 10 vírgenes, 5 de ellas tomaron aceite extra, se prepararon extra y para mantenerse de pie y esperar al novio. El novio es Jesucristo.
Pero 5 de ellas fueron negligentes, no velaron, no se mantuvieron ni se prepararon, no trajeron nada extra. Y dice que les vino el sueño, cabecearon y se durmieron. Y se quedaron fuera de la fiesta. Entonces, la Biblia nos llama a nosotros a que debemos nosotros de estar pendientes, atentos durante la noche, durante la oscuridad. Jesús les dijo a los fariseos en el momento cuando fue arrestado, le dijo: hey, ¿por qué vienen ustedes con tanto ruido aquí, con palos y con todos estos soldados de noche? Dice: si he estado con ustedes ahí en las plazas en el día, ¿por qué no lo hicieron ahí? ¿Por qué no me arrestaron cuando estaban ahí en el día, donde estábamos allá afuera, en medio de la gente? Y Jesús dice: está bien, porque esta es la hora de ustedes. En las noches cuando ustedes hacen las cosas para que nadie, porque saben que lo que están haciendo está mal. Normalmente todas las cosas, a veces la mayor parte de los robos, por ejemplo, suceden en las noches. Cuando una persona no quiere ser descubierta, siempre va a tratar de esconderse bajo la oscuridad. Y nosotros necesitamos tener cuidado de eso. Debemos de mantenernos atentos. Tenemos un enemigo que es real, que nos busca para devorarnos. Es real. Por eso dice el libro de Apocalipsis 16:15, dice: cuidado, dice el Señor, vengo pronto como ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Vendré como ladrón en la noche. Mire, usted y yo estamos esperando la segunda venida, pero debemos estar despiertos espiritualmente. Debemos estar activos. Dice la palabra de Dios: bendecidos serán aquellos que Dios los encuentre ocupados en su obra. Amados hermanos, yo les animo a que pongamos atención, estemos atentos a todas estas cosas. Cuando el enemigo intente atacarnos y para la venida de Cristo, velemos, estemos atentos. Yo espero que estas órdenes generales que son para el ejército, que también aplican para cada uno de nosotros como soldados de Cristo. El Señor nos ha proveído, nos ha capacitado, nos ha dado un armamento ya, nos ha dado atuendos para protegernos, la coraza de justicia, el casco de la salvación, la espada de la fe, etcétera, el calzado. Todas estas cosas Dios nos las ha dado para que usted y yo seamos un buen soldado de Jesucristo. Oh, Dios quiera que le ayude esto. Esta es mi oración, que nos ayude esto. Porque creo firmemente que Dios nos ha llamado a ser un buen soldado. No un cualquier soldado, pero a ser un buen soldado de Jesucristo. Que el Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén.